a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 15 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la asistencia, Génesis Rodríguez; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer el Papa Francisco pedía rezar por Venezuela para que llegue el fin del sufrimiento. Lo cierto es que la semana pasada la Conferencia Episcopal Venezolana, en una exhortación contundente, aseguraba que Venezuela clama por un cambio de rumbo y la vuelta a la Constitución, lo que incluye la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección de un nuevo presidente de la República en el menor tiempo posible. Los obispos venezolanos, expresaban el carácter urgente de una necesaria solución a lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo a la luz del informe de Michelle Bachelet sobre graves violaciones a derechos humanos en Venezuela. Hay que decir que no han podido desde el equipo de Nicolás Maduro desmentir ni una sola de las líneas o denuncias que están en el documento. De hecho, vale decir que allí denunciaban varios casos de detenciones arbitrarias por expresar opiniones en redes sociales, y el fin de semana el Foro Penal Venezolano denunciaba lo que ha ocurrido con esta integrante del Sistema Nacional de Orquestas que está detenida. La ONG advirtió en las redes sociales sobre la detención a la clarinetista Karen Palacios del pasado 1 de junio, a quien calificaron como una presa política. Según la organización, Palacios reclamó por las redes sociales que no pasó a formar parte de la Orquesta Filarmónica Nacional por firmar en el plebiscito de 2017. El Foro Penal hizo público el reclamo este sábado 13 de julio que realiza la madre de Palacios, Judy Pérez, quien asegura que la joven se desempeñaba como clarinetista del Sistema Nacional de Orquestas desde los 11 años de edad y, está detenida tal y como lo refleja el informe de Michelle Bachelet, contra el cual, por cierto, protestaron los seguidores de Nicolás Maduro, sin poder rebatir, insistimos, ni una sola de las líneas del documento. Desde el Centro de Comunicación Nacional se informó que la delegación designada por el presidente encargado, Juan Guaidó, va a retornar a Barbados para continuar de manera expedita con el mecanismo de negociación de Oslo para lograr el cambio que le ponga fin al sufrimiento de los venezolanos. El fin de semana detuvieron a 2 miembros del equipo de seguridad del mandatario interino, y los familiares de los militares detenidos en la DGCIN exigieron, fe de vida, porque desconocen la situación de los oficiales que permanecen en ese centro de reclusión. Y francamente está claro que un equipo de Nicolás Maduro no quiere llegar a una solución negociada a la crisis, o mucho menos permitir una transición a la democracia. Sin ir más lejos, el presidente de la Constitución Comunal decía en un mensaje grabado que circuló este fin de semana en redes sociales que él era contrario a la celebración de cualquier elección presidencial en nuestro país. Para hablar acerca de estos temas, me dicen que tenemos ya en la línea telefónica al padre Arturo Peraza. Él está al frente, es vicerrector, me corregirá si me equivoco, de la sede de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, un placer volver a conversar contigo y con toda la gente que te escucha en la mañana. Pues mucho interés, padre, de conocer su opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Compartíamos con los amigos oyentes la preocupación del Papa Francisco, que dista un poco de la contundencia de la exhortación que hacían los obispos venezolanos la semana pasada. Ellos directamente hablaban de la necesidad de un cambio de rumbo en nuestro país, de la vuelta a la Constitución,
Esto incluiría la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la celebración de elecciones en el menor tiempo posible. ¿Qué puede decirnos? Mira, sí, efectivamente la Conferencia Episcopal Venezolana fue de nuevo contundente, clara, utilizó fundamentalmente el documento de la señora Bachelet para señalar el conjunto de violaciones de derechos humanos. El utilizar el documento de la señora Bachelet yo creo que fue un elemento importante porque, como tú bien sabes, el gobierno se ha dedicado también durante la semana pasada a desmeritar el informe. Y bueno, lo han desmeritado fundamentalmente de dos grupos. El grupo más radical de la oposición, que normalmente todo le parece mal, y por el otro lado el gobierno. La verdad es que para la Conferencia Episcopal era importante poder señalar el informe porque yo creo que eso marca un hito fundamental. El documento de la señora Bachelet es una descripción bastante clara de lo que está ocurriendo dentro del país. Y eso tiene un efecto inmediato, que es señalar que el Estado en este momento es un Estado fallido y es un Estado también en una situación prácticamente delincuencial. No, si tú quieres ver, un Estado criminal, porque todas estas descripciones de torturas, asesinatos y una cantidad de violaciones a los derechos civiles y políticos, pues convierten al Estado prácticamente en un delincuente. Eso es lo que lleva a que la Conferencia Episcopal al final esté diciendo que estamos delante de una situación absolutamente ilegítima y que esto tiene que ser transformado de la manera más rápida posible. Y la conferencia sigue apostando por el camino del diálogo y el camino o la negociación. Yo prefiero no utilizar la palabra diálogo porque esta, y en la conferencia creo que tampoco la utiliza, porque esta se presta a la manipulación del gobierno, ¿no? El tema de la negociación justamente tiene que ver con el hecho de llegar a acuerdos. Y de eso se trata, de llegar a un acuerdo que está marcado por el tema electoral y por la salida electoral dentro de un marco de unas elecciones democráticas, libres, transparentes, controladas por organismos internacionales que efectivamente hagan ver que las elecciones y el resultado de esas elecciones manifiestan la voluntad de los electores. Entonces, bueno, creo que tras de eso se está. En la conferencia claramente lo ha señalado, el lenguaje del Vaticano, María Alejandra, normalmente no es similar al de las conferencias. El Vaticano normalmente cuando habla mucho más genéricamente, con menos especificidad. Cuando habla de las naciones concretas, el Vaticano se refiere a problemas, pero no se refiere a gobierno, ni hace demandas, ni hace denuncias. Eso no es el lenguaje del Vaticano. Entonces no se le pide al Vaticano un lenguaje que normalmente el Vaticano no tiene en ningún caso. Ahora, padre, a la luz de la gravedad de lo que está reflejado en el informe de Michelle Bachelet, no es de esperar una posición quizás más contundente, tomando en cuenta la violación sistemática de derechos humanos. Y por otra parte, el Papa Francisco pedía rezar para inspirar e iluminar las partes en causa para que puedan llegar cuanto antes a un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de la gente. El Vaticano ha experimentado en carne propia el incumplimiento justamente del equipo que acompaña a Nicolás Maduro, lo cual quedó, por cierto, reflejado en una carta del cardenal Pietro Parolin. Quisiera su comentario sobre estos dos temas. Sí, efectivamente. Si hay algo que quedó claro es el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos a los que había llegado con el Vaticano. Y por eso yo siento que efectivamente el Vaticano pone de nuevo el tema de la necesidad de la negociación como una salida para poder resolver el problema. No se involucra directamente porque siente que no puede y no es capaz de llevar adelante una negociación con una parte que no está dispuesta efectivamente a llegar a ningún acuerdo. Allí es en donde yo siento que, que el peso de la comunidad internacional acompañando este procedimiento, ojalá que pueda dar resultados. Yo no puedo garantizar, y tú misma estabas señalando, el conjunto de contradicciones en las que ha entrado el gobierno de Nicolás Maduro frente a este proceso. Evidentemente hay gente que no quiere soltar el poder porque sabe los riesgos que implica el soltar el poder para ellos, en términos de que han cometido un conjunto de delitos que después el proceso de impunidad es muy complejo. Y por eso se mantienen en esa lógica de, no, mire, lo que vamos a hablar es de las elecciones parlamentarias. Nadie está hablando de elecciones presidenciales, etcétera, etcétera, de manera de garantizarse la cuota de poder que en este momento disponen de manera ilegítima.
Por otro lado, evidentemente el gobierno tiene una presión muy importante por la situación que se está viendo en el país, esa situación de sufrimiento a la que hace referencia el Papa, que genera una inestabilidad importante para el gobierno de Nicolás Maduro, que bueno, que hace que él esté tratando de buscarle alguna salida. Por eso el tema del gobierno de ver cómo entrega lo menos, que son elecciones solamente parlamentarias, y por el otro lado obtiene lo más, que tiene que ver con elimíneme todo el conjunto de sanciones, no solamente las que están en las generales actuales, sino las particulares, porque la cantidad de testaferros que están siendo afectados por la cantidad de medidas que ha tomado Estados Unidos afecta la estabilidad del régimen. Padre, pero es que el problema central no son las elecciones parlamentarias, mucho menos la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo que queda en nuestro país. El problema central tiene que ver justamente con la crisis institucional que atraviesa Venezuela, que se profundizó luego de la decisión de Nicolás Maduro de permanecer en el poder sin una elección transparente, además que cumpliera con las garantías internacionales. Yo le preguntaría acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y esta decisión del gobierno de arreciar con la represión, la detención del equipo de seguridad de Juan Guaidó, tratando de vincularlo ahora con la supuesta venta de armas de guerra. Lo que está ocurriendo con los presos políticos en la DGCIN. Quisiera un comentario de su parte. ¿Cómo interpreta usted este tema? Porque, insisto, da la impresión de que hay un grupo que acompaña a Nicolás Maduro que no tiene la más mínima intención de ceder y mucho menos llegar a acuerdos. ¿Qué puede decirnos? Absolutamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Lo primero que yo he tratado de expresar es que este juego de negociación normalmente hace que tú trates de dar lo menos y ganar lo más. Está en el dato de la oposición tratar de poner al centro lo que hay que poner al centro, que es que aquí lo que tiene que haber es unas elecciones presidenciales y tienen que ser en el plazo más corto posible. Evidentemente el otro negociador, que es el gobierno, está jugando a lo que ha jugado eternamente: dilatar, alargar, hablar, no llegar a acuerdos que no cumple, presionar al otro jugador de hacia la oposición para que abandone la mesa y decir que ellos no fueron. Entonces, por eso la detención de las personas cercanas a Guaidó, la posible detención de nuevos diputados, el hecho de la violación sistemática de derechos humanos, ponen las condiciones tales que hace muy difícil sostener una negociación. Por eso Oslo le ha dicho al gobierno más de una vez, bueno, pero no me pongan las condiciones de tal manera tal que es imposible sostener este camino de negociaciones. Aún así, se nota que las contradicciones las tiene el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, Nicolás Maduro está en el plan de, por un lado, un grupo decir que no quiere negociar y realiza un conjunto de actos que efectivamente violentan las condiciones de negociación, y hay otro sector que sí está negociando en este momento. Y entonces, bueno, ese doble lenguaje, quizás acordado dentro del gobierno porque le conviene mantener eso de la cara buena y la cara mala, pues está allí en el sistema, ¿no? Y de todos modos están avanzando un proceso de negociaciones que no sabemos exactamente hacia dónde va, pero cualquier dirección, yo espero que del lado de la oposición haya claridad que la dirección es elecciones presidenciales. Con relación a este tema, preguntarle dos cosas, padre. Conversando con el cardenal Baltasar Porras, luego de la exhortación que publicó la Conferencia Episcopal Venezolana, le preguntamos qué puede ocurrir si fracasa este nuevo intento de negociación, como ha ocurrido, como ha pasado ya antes. Le pediría un comentario al respecto, si es posible, prever qué va a pasar, tomando en cuenta los pronósticos y las advertencias que hacía la propia expresidenta Michelle Bachelet sobre la violación sistemática de los derechos humanos. Y por otro lado, se habla de elecciones, o al menos así lo han publicado algún medio de comunicación, sobre todo en el exterior, pero no precisamente con las condiciones que está exigiendo desde el inicio la oposición, que, sabe usted, pasan por el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la posterior celebración de comicios libres en nuestro país. ¿Qué puede decirnos?
Bueno, lo primero es que si no hay, si este camino de negociación fracasa, pues lamentablemente el sufrimiento de la población va a continuar y va a empeorar. Evidentemente parte del proceso de crisis que estamos viviendo es prácticamente el Estado se deshizo, no tenemos Estado, no tenemos gobierno prácticamente, de hecho tampoco tenemos un doble gobierno. Y la imposición violenta de una dictadura a través de la violación de derechos humanos no hace más que seguir aumentando los niveles de violencia interna, la imposibilidad de levantar nuestra economía, la inseguridad a nivel internacional, que no va a estar dispuesta a invertir absolutamente nada en un país que se llena de violencia. Entonces, bueno, todo esto pinta más bien a una degradación de nuestra sociedad continua y permanente. De hecho, ya estamos en un problema muy serio, cualquiera sea la salida, porque salir del hueco en el que estamos va a ser muy complicado y va a ser muy complejo. Han destruido prácticamente el país y nos han convertido prácticamente en el país, uno de los países más pobres de América Latina, habiendo sido uno de los países más ricos de América Latina y teniendo recursos. Es lamentable toda esta situación y la recuperación no va a ser ni rápida ni sencilla. Ahora bien, lo otro que tú me estabas preguntando es, bueno, ¿para dónde podemos ir como sociedad si esto va a continuar? Probablemente ese tema de la violación de derechos humanos descrita por la señora Bachelet va a continuar como proceso y la verdad es que yo no veo como muchas soluciones hacia adelante si este camino de negociación no se da. Estar esperando en una supuesta intervención internacional o en la ruptura de la Fuerza Armada que eventualmente cambiaría las circunstancias, me parece en este momento estar esperando quimeras. Sí, que no tiene usted gran expectativa en torno a lo que pueda hacer la comunidad internacional que ha expresado preocupación sobre Venezuela. Van a tener preocupación y van a sostener la presión, pero no es que van a hacer una intervención desde fuera. Eso no está planteado, nunca estuvo planteado, y yo invitaría a la gente a no estar esperando fantasías. El problema es nuestro y la solución la tenemos que encontrar dentro. También le preguntaba, padre, sobre el escenario sobre el cual han expresado opinión, sobre todo en medios de comunicación internacionales, y tiene que ver con la celebración de elecciones en nuestro país, a pesar de lo que dice el presidente de la Constituyente Comunal, pero no con las condiciones que exige la Asamblea Nacional. ¿Qué opina usted sobre este tema? Mira, toda negociación va a ser tener que entregar cosas para decidir otras. El problema es si podemos lograr centralmente una salida con elecciones democráticas que sean efectivamente controladas. Este tema es absolutamente fundamental. Yo creo que el camino que se trazó la oposición es un camino absolutamente necesario, si eso me lo preguntas. Me resulta difícil imaginarme unas elecciones sin que antes haya habido un proceso de cese de usurpación y gobierno de transición. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que va saliendo de esas negociaciones, y lo que yo insistiría, lo que es absolutamente innegociable es que haya efectivamente condiciones electorales transparentes y legítimas para el establecimiento de un nuevo gobierno. Esto me parece que sin aquello simplemente sería una tremenda burla, y yo espero y confío que la oposición tiene claro ese tema. Gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, vicerrector del núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, lo dicho por el Papa Francisco este domingo, la exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana y la continuación de la negociación entre el equipo de Nicolás Maduro y la delegación de Juan Guaidó en Barbados. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Palabras más, palabras menos. En RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia.
defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional, nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela, doctor en ciencias políticas. Embajador, 1.000.000 de gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés, embajador, de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. El canciller de España, me parece que el próximo alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, informó en su cuenta en Twitter que se va a discutir sobre nuestro país en el Consejo de Asuntos Exteriores. ¿Qué expectativa podemos tener sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, hay que entender que ya la crisis venezolana se ha vuelto realmente un tema, primero un caso inédito y dramático para América Latina en particular. Estamos hablando de 4 millones de venezolanos que han ido, están refugiados entre los países vecinos, creando los problemas que todos podemos imaginarnos en su sistema económico, de transporte, etcétera. La misma España, en particular, ha recibido un número importante también de venezolanos de todas las edades, y el tema, pues, de Venezuela, la crisis venezolana ya no es una crisis solo para Venezuela, sino una crisis para la comunidad internacional. Entonces, no es extraño que seamos tema de discusión en estos días en varios lugares, no solamente el caso del canciller Borrell. Sabemos dentro de poco, en agosto, el 6 de agosto, si no me equivoco, hay una conferencia internacional sobre Venezuela en Lima, con la presencia a invitados alrededor de 100 países. O sea, ya la situación. Y de paso, ni el régimen de Maduro ni el propio gobierno de Guaidó están invitados a esta reunión. O sea, se trata de la comunidad internacional que se va a reunir para enfrentar una crisis que ya se está transformando, repito, en una crisis generalizada. Por eso la preocupación de la comunidad internacional, y ahí vemos lo que es la actitud de la cantidad de grupos que están en este momento interesados en el tema de una manera activa. El grupo de contacto, que representa un poco la Unión Europea, tenemos a los escandinavos, tenemos a Noruega y Suecia, que por su cuenta también están trabajando al respecto.
tenemos el Grupo de Lima, tenemos además los países individualmente, como el caso particular de los Estados Unidos. Así que, repito, lo importante entender es que ya en la crisis venezolana, que se está volviendo una crisis ya no solamente de carácter nacional, sino totalmente ya un problema internacional, con la crisis humanitaria y la cantidad de refugiados que van hacia afuera, y una crisis que va empeorando. Sabemos la reducción de la producción de petrolera y por lo tanto la exportación. Entonces, por lo tanto, también imaginemos la reducción en las importaciones venezolanas de alimentos, que va anunciando, junto con la crisis del transporte por la crisis del tema de la gasolina. Ustedes se pueden imaginar lo que se puede prever en los próximos meses en Venezuela. Es realmente una situación muy grave desde el punto de vista alimentario y de los sistemas en general, sistema de transporte, sistema de la luz, o sea, el sistema eléctrico, el sistema de salud. Todo eso está creando una crisis tan grande, envergadura, que toda la comunidad internacional está realmente preocupada. Embajador, ¿no cree usted que a la luz de las graves violaciones de derechos humanos generalizadas y en todos los órdenes, denunciadas por la expresidenta Bachelet, que es la alta representante para derechos humanos de Naciones Unidas, la funcionaria de más alto nivel en este área, no ameritaría una reacción más contundente de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país? Al margen de estas nuevas iniciativas de negociación que no sabemos cómo van a terminar, ¿qué puede decirnos? Bueno, efectivamente tú tocaste el tema de la materia de derechos humanos. Es otra de las, quizás una de las principales, sin duda alguna, de la temática que afecta a la comunidad internacional. Y además, repito, no es lo mismo. Sabemos que el alto comisionado anterior, el príncipe Jordano, había dado ya unos informes muy contundentes sobre la situación venezolana. Lo que pasa es que ahora es la expresidenta Michelle Bachelet, que es sabemos, una socialista, una secesionista demócrata, pero socialista al fin, que había tenido excelentes relaciones con el presidente Chávez y hasta hace poco también con el presidente Maduro, pero ahora, por lo tanto, la autoridad, la autoritas que tiene el informe de la Bachelet es mucho más contundente y mucho más impactante. Entonces, como tú dices, todas estas cosas hay que juntarlas. O sea, no es solamente el tema de los derechos humanos, es el tema de la diáspora, es el tema de la crisis generalizada, es el tema de la posible hambruna que podría surgir en los próximos meses por todo lo que te mencioné antes, que hace que la comunidad internacional está aumentando su preocupación al respecto. Ahora, la comunidad internacional tiene diferentes formas de actuar, algunas públicas y otras que no son tan públicas. Entonces, aquí entramos en una cuestión de otro tipo, en la cual los analistas tenemos que conocer cómo ha funcionado en el pasado este tipo de crisis. Recordemos cómo en el caso de Sudáfrica había las sanciones internacionales, financieras, individuales, etcétera. Había los caminos, vamos a decir, constitucionales, pacíficos, que llevaba adelante por ejemplo, el obispo Desmond Tutu, Nobel de la Paz, y el partido de los angloparlantes, dirigido por Helen Suzman, que veían la en función básicamente de una salida negociada. Y estaba también la guerrilla de Mandela, de la AN,
del African National Congress. Bueno, todas esas cosas llevaron al final a una negociación, cuando la correlación de fuerzas entre las partes se modificó a favor de la oposición democrática. Y eso creó las condiciones para un quiebre del régimen interno que a su vez creó las condiciones para una negociación exitosa. Ese mismo caso es el caso del sandinismo de los años 80, y también con las sanciones, con la vía pacífica de la Unión Nacional de Oposición de la señora Chamorro, que iba en el camino de las negociaciones, también estaba la opción de fuerza, que era la contra, y todo lo que eso significó para llegar al final a una negociación que logró el cambio del régimen. Entonces, como tú ves, hay múltiples caminos que, en mi opinión, tienen que ser llevados adelante al mismo tiempo para que la correlación de fuerzas se modifique. En el caso, repito, venezolano, yo me atrevería a decir que así como hace un par de años el tiempo corría a favor del régimen, ahora el tiempo ya no corre a favor del régimen, sino corre a favor del cambio. Y corre en contra de los venezolanos, le diría yo, embajador. Le pregunto sobre las negociaciones en Barbados, los antecedentes. Comentábamos con el padre Arturo Peraza que el equipo de Nicolás Maduro incluso llegó a burlarse del Vaticano, de los enviados especiales a nuestro país, lo cual quedó evidenciado en una carta del cardenal Pietro Parolin, hablando de los incumplimientos de quienes participan, muchos de los cuales participan otra vez en esta nueva ronda de diálogo, esta vez en Barbados. Quisiera un comentario de su parte al respecto, porque ciertamente da la impresión que hay sectores que no están dispuestos a permitir una transición a la democracia, y hablo del presidente de la Constituyente Comunal, quien recientemente negaba la posibilidad de una elección presidencial en nuestro país, o las detenciones, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro y está al frente de los cuerpos de seguridad que lidera las detenciones y la persecución a la disidencia. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, María Alejandra, primero tu primer comentario, el tiempo corre en contra de los venezolanos. El problema es que los tiempos de la historia son lo que son, y el dolor, las tragedias individuales, desgraciadamente, cuentan hasta cierto punto. Cuentan en el sentido de que hay una presión sobre la comunidad internacional que se siente realmente involucrada. Recuerda que realmente se siente involucrada cuando empieza a afectarle, y le empieza a afectarle en sus intereses, que son cuando los venezolanos, la diáspora venezolana, está afectando a su sistema económico, etcétera, porque esa es la realidad, desgraciadamente. Entonces, el segundo punto, las conversaciones del pasado dependen, como te decía, de la correlación de fuerza. El pasado, cualquier negociación era solo para el gobierno una forma de postergar el tema, porque el tiempo corría a su favor, y la correlación de fuerza, desgraciadamente, estaba a su favor. El gran cambio ahora es que la correlación de fuerza está cambiando a favor de la democracia en Venezuela, de la oposición democrática en general, porque, repito, la situación de la comunidad internacional, a diferencia de hace unos años, que era simplemente de buenos oficiantes, de mediadores que miraban al tema venezolano. Bueno, vamos a ayudar aquí un poquito a estos a ver si se puede arreglar. Ahora no, ahora el tema les afecta directamente. Después también está el tema geopolítico, que ha cambiado totalmente también, o sea, y el tema de la política interna de los Estados Unidos, que ha cambiado también. O sea, tenemos a un partido republicano en el gobierno, un partido y un presidente como Trump, que depende en su elección de los años, de su reelección del 2020, de un estado fundamental que es Florida. ¿Por qué?
Bueno, porque en el sistema norteamericano gana la presidencia no quien saca más votos a nivel general del país, sino quien gana los estados swing, o sea, los estados que cambian dependiendo en la elección, o sea, que pueden cambiar, votar entre demócrata republicano y republicano demócrata. Y ningún presidente republicano ha ganado después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos si no tiene adentro de sus estados victoriosos a Ohio y Florida. Y Florida sabe muy bien que hay ya una decena de miles de votos venezolano-americanos. Y si recuerdas bien que el hijo el Bush hijo, ganó las elecciones contra Gore, que le sacó 1 millón y pico de votos, de más votos en términos populares, pero ganó la presidencia por los 600 votos del County Broward de cerca de Miami, en Florida. Entonces, ahí también hay que tomar en cuenta, por eso la importancia de los 2 senadores republicanos muy activos en los Estados Unidos, que se llaman Rick Scott y Marco Rubio, sobre el tema de Venezuela. Si además le agregamos los votos de los cubanos americanos, que son como centenares de miles, que también son importantes y decisivos en el caso de Florida. Otra razón más por la cual la situación ha cambiado desde hace unos cuantos años para acá. Embajador, tenemos que hacer una pausa para publicidad. No sé cómo está el tiempo. Me gustaría que permaneciera con nosotros unos minutos más. Nos interesa mucho conocer su opinión acerca de lo que ha dicho el Papa Francisco este domingo. Lo comentaba hace minutos con el padre Arturo Peraza, que también es jesuita. Y, entre otras cosas, le preguntábamos acerca de la contundencia del mensaje que dista mucho de lo que expresaron los obispos de la Conferencia Episcopal venezolana en la exhortación de la semana pasada. Yo quisiera su comentario al respecto, porque la pregunta que nos hacemos es, siendo un papa latinoamericano, ¿por qué no asumir una posición quizás más firme, sobre todo a la luz de lo que arroja el informe de la expresidenta Michelle Bachelet? Le dejo la inquietud, embajador, de ser posible, regreso a la pausa, le damos la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado.
Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y dejamos una inquietud para el embajador Sadio Garavini. También nos acompaña el diputado Carlos Valero. Gracias por atendernos. Buenos días. Diputado, ya vamos a conversar, pero quisiera la respuesta del embajador. Le preguntábamos acerca de la contundencia o la falta de contundencia del mensaje del Papa Francisco el día de ayer sobre Venezuela. ¿Qué opina usted, que contrasta, por cierto, con la exhortación de la conferencia episcopal que se hizo pública la semana pasada? Lo escuchamos. Bueno, hay que entender muy bien que la posición del Papa no es distinta de la posición privada del Papa, no es distinta de la posición de su conferencia episcopal, porque es la que le transmite realmente la información sobre la cual se basa la opinión que puede tener el Papa. El problema que hay que comprender muy bien es que una cosa es la conferencia episcopal y otra cosa es el Estado del Vaticano, que tiene una, vamos a decir, función de carácter diplomático. Recuerden que aquí hay un nuncio, hay un embajador, y por lo tanto la posición tiende a ser distinta a nivel público, también por el juego de el policía malo y policía bueno. O sea, el que mantiene todavía un contacto, una comunicación con el régimen de Maduro en vías de una posible, repito siempre, recuerden que la Santa Sede está detrás también de todo este proceso de negociación que moviliza el grupo de contacto, el cual tiene el apoyo del Grupo de Lima, está Noruega, está Suecia, también está la Santa Sede. Sabemos de movimiento en ese sentido. Entonces, por eso hay esa diferencia de tono, de forma, en la cual en la conferencia episcopal dice la cosa de una forma dura, clara, contundente, y la Santa Sede en función más bien de vamos a buscar una solución pacífica, negociada, que es un poco la posición que, porque recordemos, no es solamente la Santa Sede, toda la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos y el Grupo de Lima, prefiere o preferiría una solución de carácter negociado y pacífico.
Por lo tanto, todos dicen, preferimos eso. Ahora, otra cosa es los diferentes tableros, los diferentes caminos que se están tomando, algunos públicos y algunos no públicos, para presionar al régimen a una salida. Entonces, eso es lo que yo les mencionaba antes, haciendo los ejemplos de Nicaragua y Sudáfrica, que los caminos no son uno solo. No es que cuando se negocia no se presiona. Hay que, todo lo contrario, hay que presionar más fuerte para cambiar la correlación de fuerza en la negociación. Por eso le digo, las negociaciones anteriores no llegaron a nada porque la correlación de fuerza era excesivamente a favor del régimen. Actualmente la correlación de fuerza ha cambiado y está cambiando cada día más a favor de la oposición de los. Embajador Sadio Garavini, gracias por atendernos y acompañarnos. El diputado Carlos Valero nos acompaña, escuchó esta intervención, esta parte de la intervención del embajador, forma parte de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Diputado, ¿qué esperar de esta nueva ronda de negociaciones en Barbados? Luego de lo visto, las declaraciones del presidente de la Constituyente Comunal negando la posibilidad de una elección presidencial en nuestro país, la detención de 2 de los miembros del equipo de seguridad del presidente encargado, Juan Guaidó, los señalamientos en su contra, lo que están haciendo con los militares en la DGCIN, ¿qué puede decirnos? Bueno, primero muchas gracias por la llamada, María Alejandra, y saludos. En primer lugar, fíjate, el proceso de Oslo, que en este momento está desarrollándose en Barbados, o se va a desarrollar en Barbados, se está haciendo bajo el precepto de que no hay ninguna tregua en cuanto a las acciones de los grupos que están en pugna, ¿no? Un poco como ocurrió en el proceso de paz colombiano, estaba en La Habana en un proceso de negociación y continuaban las hostilidades, las operaciones militares. Entonces, en ese sentido, el régimen seguirá arremetiendo contra nosotros. Nosotros seguiremos presionando en todos los campos, en el campo interno, y bueno, y lo que ocurra en el proceso de Oslo es absolutamente muy incierto. Yo creo que la probabilidad de que de ahí salga algo útil para el país es realmente muy baja. Sin embargo, como lo mencionaba el embajador Sabio, la comunidad internacional ha apostado dentro de la hoja de ruta a que debe de alguna manera crear ese paso como que lo cruzamos. Nosotros cruzamos ese puente, intentamos una solución política. La comunidad internacional está muy al tanto de lo que está ocurriendo, desde los Estados Unidos, el Grupo de Lima, en la Unión Europea, el Vaticano, Naciones Unidas, en fin, es en torno a Oslo hay casi una unanimidad. También están, por cierto, enterados de lo que ocurre los rusos, los chinos, en fin, los aliados del régimen, ¿no? Entonces, de ahí, lo que salga de ahí derivará entonces en la siguiente fase del proceso de cambio político. Pero nosotros no podíamos negarnos a intentarlo nuevamente, aún con todo el escepticismo con la cual estamos sentados ahí, ¿no? Y por supuesto, de ahí... Claro, en la siguiente fase, si fracasa nuevamente la negociación con el equipo de Nicolás Maduro. Perdón, no te escuché, María Alejandra. ¿Aló? Diputado, le preguntaba qué es lo que está planteado en la siguiente fase si fracasa esta nueva ronda de negociaciones. Bueno, fíjate, nosotros hemos insistido en la suma de todas las presiones. La presión interna, la presión externa, el accionar en la Corte Penal Internacional, ya ahora sustentado en lo que fue el informe de la alta comisionada Bachelet, que básicamente certifica que existe un régimen violador de los derechos humanos de manera sistemática. Entonces nosotros vamos a seguir avanzando en esa situación. El país, desafortunadamente, esto hay que decirlo, la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional, si Oslo fracasa, van a seguir actuando contra este régimen en materia de sanciones,
en materia de presión diplomática, y esto tiene que llegar a una solución, que es básicamente que estos señores tendrían que salir del poder, porque el país es absolutamente inviable mientras ellos estén ahí. Ahora, en este momento nosotros estamos concentrados en aumentar la presión interna, en seguir aumentando nuestros aliados, lo que ocurrió con el gobierno de Grecia, reconociendo al presidente interino Juan Guaidó, al presidente encargado. Estamos trabajando con los países de África, con otros países de la comunidad internacional, para aumentar cada día más el número de apoyos internacionales y aislando cada día más a estos señores que están básicamente encerrados entre Miraflores y Fuerte Tiuna. Y eso lo sabe el país, lo sabe lo sabe todo el mundo, lo saben también, por supuesto, las instituciones, y esto más temprano que tarde tiene que resolverse, porque esta situación es absolutamente inviable. Diputado, gracias por atendernos y acompañarnos como siempre. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información. Alejandra Tosta, abogada del equipo de seguridad de Juan Guaidó, informó que el Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas se desprendió del conocimiento de la causa relacionada con Jason Parisi y Eric Sánchez sin juramentar a la defensa ni escuchar a los judiciables. Además indicó que desconocen a qué instancia será remitido los detenidos luego de que este tribunal se desprendiera del expediente. Haremos seguimiento a esta información. Hoy hay una actividad convocada por organizaciones no gubernamentales al frente del PNUD, junto a defensores de derechos humanos, víctimas de represión y ciudadanos dirán presente en el PNUD a partir de las 9 de la mañana. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.